Perfecto. Bien, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a la sesión de Nueva York. ¿Cómo han pasado ese fin de semana? Espero que excelentemente. Bien, vamos entonces a comenzar esta semana. Recuerden que todavía tenemos cuarentena, más o menos para lo que en el caso de Colombia, obligatoriamente queda hasta el 27 de abril. Hay que ver cuáles son las medidas del presidente de la República, si esto se va a extender o por lo contrario esto va a estar, digamos, no obligado, pero sí un aislamiento inteligente, como él mismo lo ha mencionado, la manera de que las personas mantengan un distanciamiento social, que se eviten encuentros en los parques, en las plazas, centros comerciales y bueno, un sinfín de cosas que más o menos pudieran venir con respecto a esta pandemia. Bien, continuamos nosotros con los diferentes pares de divisas. Ya saben que si hay algún par de divisas que no tenemos aquí analizado, usted puede enviarnos el mensaje y poder nosotros analizarlo bien. Estaba viendo el euro dólar muy de cerca y yo observo que en diario este euro dólar tiene lo que es una eh, tendencia cruzada, como yo le llamaría mucho más el término. Lo que tendríamos es una tendencia cruzada que está entre dos niveles, en el nivel bajista cada vez mucho más, digamos, reponiéndose, pero por debajo tenemos lo que es una gran línea de tendencia, ¿verdad? Muy específica hacia la alza, ¿verdad? Ahí la tenemos lo que sería este punto del precio. Fíjense, vamos a marcar de esta forma para que ustedes puedan tenerlo muy bien planteado lo que les quiero decir, ¿verdad? Y luego vamos a observar este punto del nivel desde acá hasta acá, haciéndonos confluencia con todas estas áreas. Bien, recuerda que cuando tenemos un triángulo de esta forma a un nivel muy alto como diario, es decir, hay que observarlo a medida que va pasando el tiempo. Entonces, también vamos a marcar lo que sería esta resistencia, ¿verdad? Esta resistencia acá abajo, justo este punto del precio. Y nos vamos a 4 horas para ir aumentando, para ir disminuyendo, digamos, el tamaño de las velas. 4 horas. Vamos a ver en 4 horas un poco el movimiento. Si nos fijamos, igual mantiene el respeto. Fíjense que cuando llega el triángulo ascendente, vemos que el precio rebota, vuelve y rebota, vuelve y rebota. Tenemos esta resistencia, un soporte muy importante, ¿verdad? Que el precio vuelve, sube, vuelve y baja, vuelve y sube, vuelve y sube, nos apoya con la M80 y vemos que con la línea de tendencia nos hace un apoyo, es decir, que esto que estamos viendo en diario se está cumpliendo. Ahora que vemos en el movimiento un rechazo en la línea de tendencia, vuelve y la toca, vuelve y rechaza y parece que está volviendo a rechazar. Entonces son áreas donde nosotros podemos determinar un buen impulso hacia la compra y también hay que evaluar cómo está este movimiento. Fíjense que en diario también parece tener la misma historia. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos de cuenta que este movimiento prácticamente está por lo que es el nivel del 43.93 y por la zona de arriba está en el 49.16, o sea, está entre dos esos términos, en el 49.16 y en el 43.93. Fíjense las dos áreas que nosotros tenemos en el precio. Entonces, hay que decir que estamos entre un rango muy, digamos, muy claro, ¿verdad? Que es este que está acá, y el nivel que está abajo. Entonces, cualquiera de los dos rompimientos lo podemos aprovechar. Ahora hay que ver de cuántos pips estamos hablando dentro de ese rango. Estamos hablando de 60 pips, es decir, un rango bastante difícil. ¿Cuál sería mi recomendación como tal? Lo que vemos que el precio está haciendo en 4 horas, ¿verdad? Es rechazándonos la EMA de 80. Vamos a ver en una hora cómo se puede ver este movimiento muy de cerca. Fíjense que también nos está rechazando lo que es
la EMA de 200 y la EMA de 80. ¿Qué queremos nosotros que pase en el precio? Bueno, como tal, si vemos aquí, nos hizo un rechazo en la línea de tendencia, vuelve y rechaza. ¿Qué espero yo? Yo lo que espero es un punto de rebote muy claro en estas líneas que tal vez la gente no la puede observar debido a que es un triángulo ascendente en diario. Entonces son áreas que tal vez las personas o la mayoría de los operadores no estén tomando en cuenta. Entonces, si nos fijamos también el euro dólar, a pesar de que está en un nivel de venta, vemos que progresivamente el euro dólar, marcando esta línea de tendencia, se encuentra cada vez subiendo en escalón para lo que es para lo que es, para lo que sería un nivel dirección, ¿verdad? Hacia una sobrecompra. Entonces, ¿cuál sería, digamos, mi operación para este lunes o lo que teníamos que estar pensando en el resto de la semana? Bueno, yo voy a observar un poco lo que va a ser el euro dólar, ¿verdad? Y lo que quiero observar hasta qué punto puede llegarnos el precio, ya que se fue a la venta, a ver hasta qué punto de esta zona nos puede llegar para poder estar aprovechándole una compra en el mercado. Es que es muy, digamos, confluente todo este movimiento, rechazo de la M80, rechazo de la M200, puede el precio rebotar en este nivel, nos puede cumplir lo que sería un triple techo o en este caso un triple piso, ¿verdad? Y este impulso nos puede ocasionar una gran subida más o menos al nivel del 109,404 es más o menos la previsión que pudiéramos tener en este punto del precio, es decir, un rebote que nos de esta forma para poder para poder romper con fuerza este nivel y también sería confluente a un nivel de EMA de 80 y EMA de 200 para lo que sería 4 horas. Ya luego la idea sería estar observando a lo largo de la semana triángulo, digamos, de ascenso durante el resto del mes también. Creo que este mes se acaba esta semana o no tengo la menor duda, pero bueno, ese más o menos sería el punto del precio, es decir, el euro dólar tendría más o menos esas marcaciones, ¿verdad? Donde nosotros podemos estar aprovechándolo. Bien, continuamos con el dólar franco, muchachos. El dólar franco también tuvo, digamos, una potencial venta. Luego, otra vez el precio se retrocedió. Y es ahí donde tenemos que estar evaluándolo. A ver si otra vez se retrocede o continúa su tendencia bajista. Sí que es verdad que la semana pasada no hubo tanto movimiento para estos pares de una forma, digamos, en la semana pasada tuvimos movimientos de esta forma, fíjense, caída, caída, pero lo que fue prácticamente la semana pasada, perdón, esta fue la antepasada, la semana pasada hubo movimientos de esta forma, hacia arriba, otra vez hacia abajo, entonces no fueron movimientos tan claros para este punto, para este mercado. Pero vamos entonces a observarlo. Vamos a irnos a diario un momento para poder descifrar o para poder observar cuál es, digamos, la formación de la tendencia. Fíjense algo, tenemos prácticamente igual que el euro dólar y es algo muy normal, debido a que la mayoría de los pares de divisa, como tal la semana pasada, ¿verdad? Tuvieron unos movimientos un poco, digamos, unos movimientos unos pocos especulativos, un movimiento que tal vez no se esperaban, debido a que la impresión de la Reserva Federal, digamos, de inyección del mercado, ¿verdad? A los dólares americanos, eso fortalece el dólar americano hasta cierto punto para poder recuperar la economía. Es como, supongamos, un ejemplo, si hay crisis y, por ejemplo, tú estás enfermo y tal vez tú te estás muriendo y si te inyectan, creo que es se me olvidó ese nombre, pero creo que es más o menos como adrenalina, algo así, eso te puede, o sea, una intravenosa, perdón, es la palabra. Eso te puede, digamos, equilibrar un poco de tiempo para poder, digamos, tal vez tratar de sobrevivir, ¿me entiendes? A lo que te esté atacando, bien sea una hemorragia interna o algo. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan también a los mercados financieros, sucede eso. ¿Verdad? Cuando hay crisis, cuando tal vez hay una hemorragia interna, ¿verdad? ¿Qué sucede? Los bancos centrales como tal hacen eso, como el ser humano lo hace, es igual. Eh, Inyectan, ¿verdad? Cierta sustancia que es dinero
para ver y para detener la hemorragia, para poder resolverla. O sea, le dan medicamento. Eso es lo. Entonces, cuando eso sucede, obviamente, debemos de entender que los mercados, o sea, las gráficas, ¿se escucha bien el audio, muchachos? ¿Se escucha bien el audio? Disculpen la molestia. Ya. ¿Se escucha bien el audio? Ya va. Un segundito ahí, muchachos. No sé si moví algo. Ok, perfecto. Entonces hay que entender, ¿verdad? Que los mercados financieros es igual a, digamos, a lo que son los sentimientos del cuerpo de los seres humanos. O sea, tal cual los gráficos expresan los movimientos de los seres humanos. O sea, no estoy hablando de la parte biológica, sino que lo comparo, sino en los sentimientos. No sé si ustedes han leído Trading en la Zona, eh, que los mercados financieros son el reflejo de las emociones. O sea, así como estén las emociones de los inversores, así va a estar el mercado. Es decir, fíjense en qué está el mercado. El mercado estaba en una dirección desde el febrero de caída, luego subida, caída, subida, caída, subida. ¿Qué me crea esto? Esto me crea una inconsistencia. Estamos hablando que el mercado es muy diferente a lo que venían manejándose. Fíjense que el mercado venía bajando y tenía subiendo, bajando, pero en un rango promedio, ¿verdad? Del precio, pero no un rango promedio de diferentes precios como está aquí, como ahora en la crisis. Fíjense, 91, 840, luego vuelve a subir, luego vuelve a bajar. Entonces, eso es lo que le quiero entender, decir yo a usted. Entonces, obviamente, cuando los mercados y los bancos centrales, ¿verdad?, realizan esa inyección de dinero para poder, digamos, rescatar la economía, en este caso la economía americana, cuando sucede eso, hay que entender que obviamente va a haber una recuperación muy oportuna de los mercados. En este caso no nos equivocamos. En este caso vemos que el precio, ¿verdad?, del dólar franco, en este caso, estaba, digamos, en una venta muy fortuita, sale lo que es la recuperación de la inyección de la economía norteamericana y vemos cómo esto flota hasta un nivel hacia arriba. Pero luego vemos que el descenso continúa hacia abajo. Entonces, ¿qué tenemos igual para este par de divisas? Ya lo que vamos a estar marcando, bueno, en diario vamos a marcarle lo que es esta línea de tendencia por abajo y luego vamos a poder estirar mejor, vamos a estirarla completo porque cuando esto nos quiebre, es lo importante que vamos a estar observando. O sea, cuando este punto del precio nos llegue a quebrar, porque esto nos va a dar un movimiento muy claro de las próximas, de lo que vamos a hacer dentro de ese triángulo. Bien, voy a ver si me puedo apoyar de esta forma con el gráfico. Ok, sí. Ok. A ver. Ahí está. Ok, ahí está. Entonces, que también quiero que ustedes observen para este par. Igual que en el euro dólar, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, digamos, el cruce de dos tendencias. Es decir, que este mes va a ser muy claro. ¿Por qué este mes va a ser muy claro? Y porque esta semana también va a ser muy clara para los mercados financieros. Recuerden que esta semana, ¿verdad?, es prácticamente casi las últimas semanas del mes de abril. Entonces estamos hablando de que un mes ya ha sufrido, digamos, la cuarentena de comienzo a fin. Muy diferente a marzo, que en marzo comenzó, digamos, creo que en marzo comenzó como la segunda semana de marzo o la primera semana de marzo. Entonces en abril estamos dando un mes diferente, un mes donde prácticamente desde que comenzó hasta que terminó, en todo el mundo se vivió una cuarentena. Entonces estamos viendo un cruce de tendencia, tanto la tendencia alcista como la tendencia bajista en varios de los pares comparados con el dólar americano, como es el dólar franco y el euro dólar. Podemos observar que se están cruzando en un triángulo descendente. Vamos a observar en este caso también en el RSI el mismo movimiento, fíjense, punto alto, punto bajo. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque esto sí nos puede confluenciar, sí nos puede dar una confluencia muy grande para lo que sería todos estos movimientos. Bien, y aquí podemos saltar de esta forma acá, vamos a marcarlo de acá, de esta forma.
aquí. Ok, fíjense entonces que tenemos, digamos, el mismo movimiento por la parte de arriba. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta con el dólar franco? Que cada vez va perdiendo, nos va perdiendo niveles diferentes, fíjense. Aquí está perdiendo nivel, cada vez nivel, cada vez nivel. Y aquí está justo en una gran divergencia muy importante. Es decir, que aquí está bajando y también está bajando. Pero ¿qué podemos tener en esta divergencia, a pesar de que no es una divergencia que sea, digamos, diferente a lo que el mercado nos está dibujando? No, prácticamente es igual. Pero ¿qué te podemos entender? Que la EMA de 80 está por debajo en el nivel de diario y prácticamente nos está haciendo como un retesteo. ¿Qué sucede? Que si esta línea que está acá nos quiebra esto en dirección alcista, este mercado obviamente va a seguir subiendo. Pero por lo contrario, si hay un rechazo, vemos que esto nos confirma una M muy importante en lo que es la altura de la línea de tendencia y pudiéramos estar esperando que este mercado quebrase, ¿verdad? La línea de tendencia alcista que lleva por el borde inferior y estuviera hallándose una proyección en una venta. Obviamente esto lo estamos evaluando en diario, vamos a evaluarlo en 4 horas para poder ver movimientos mucho más asertivos y ver si, digamos, la confluencia de este par, de este triángulo descendente que hemos marcado, se nos está cumpliendo. Vemos que sí lo está haciendo, vemos como igual en 4 horas tenemos contactos por diferentes áreas, fíjense que respeta, vuelve y sube, baja, vuelve y sube. Entonces, ¿qué tenemos? Ya estamos llegando casi que al final de ese cruce de tendencia. Por eso tal vez vamos a observar a los mercados, digamos, un poco, digamos, no volátil, sino muy cruce de subir y bajar, porque ambas fuerzas, ¿verdad? Tanto bajistas como alcistas se están cruzando. Vamos a observar un poco en una hora para tratar de determinar el movimiento. Fíjense que tenemos acá con respecto al precio. A pesar de que en diario, ¿verdad? Tal vez vemos un descenso, en una hora podemos evaluar la posibilidad de una compra. Y es porque el precio, digamos, nos está rechazando muy importante, ¿verdad? Este nivel de acá. Permíteme marcarlo. Este nivel de acá. Entonces, ¿qué podemos esperar del precio? Tal vez el precio, ¿verdad? Nos pueda reaccionar de una forma alcista, pueda llegar a este punto del precio para volver a recogerse, ¿verdad? Y cumplirnos con el punto exacto que estamos evaluando en diario. Entonces, ¿por qué? Porque esto lo que puede hacer es un movimiento especulativo, pero tal vez el movimiento fuerte que venga en diario, porque recuerden que estamos viendo un gráfico en diario, por lo tanto debemos estar evaluando la posibilidad que sea en diario, porque en una hora, ok, te puede subir hasta acá, pero en diario, luego si comienza el otro día y te baja, esto simplemente quedó como una mecha. Entonces, lo que podemos entonces estar esperando en este precio, vamos a colocarle tal vez un área, ¿verdad? De observar hasta qué punto tal vez el precio puede llegar hacia arriba, porque no es de esperarse que tal vez te pueda hacer un falso rompimiento en esa línea y tal vez no te dé el retest y lo que hagas es que se vaya en venta. O por lo contrario, pues que se te vaya en compra y que te haga el retest. Pero muy importante que en diario veas esta observación en el RSI que acabamos de indicar, que te haya quebrado ese triángulo también ascendente que está marcado tanto en diario como en un indicador de fuerza, que en este caso es el RSI. Bien, ¿tenemos alguna pregunta, muchachos, con respecto a los movimientos de los mercados? Estoy tratando de ser un poco explícito para que ustedes puedan determinar un poco cómo son las orientaciones que se están dando casi al final de mes y cómo esto nos puede, digamos, dar una visión mucho más expandible, mucho más clara de cuáles son los diferentes movimientos que la mayoría de pares de divisa con respecto al dólar americano mantienen hoy en día. ¿Está quedando claro? Cualquier pregunta me la hacen llegar rápido para poder responder. Eh, ok, continuamos entonces. Vámonos entonces con la libra dólar, libra esterlina, que parece ser que tiene muchos problemas con respecto a la cuarentena. No he visto noticias
acerca de la evolución de su primer ministro, pero bueno, vamos a observar muy de cerca cómo continúa su evolución. Recuerden que el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, él está, digamos, incluso estaba en cuidados intensivos debido al riesgo que tenía por el coronavirus. Ok, continuamos entonces con esto. Fíjense que tenemos acá con respecto al precio. Tenemos una línea muy importante. De esta forma, miren cómo el precio cada vez nos reacciona a un nivel muy importante. Ahora, ¿qué podemos observar? Y es lo que quiero. En un día, vamos a ver cómo en un día está ese movimiento. Fíjense, tenemos aquí una gran recuperación y esto está muy bien. Pero, ¿qué puedo observar yo acá? Y es unas posibilidades que podemos tener en cuenta. Bien, si nosotros trazamos un Fibonacci, ¿verdad? De este punto a este punto en el mercado, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar el 100% de la tendencia hasta el 0%, luego una reversa muy clara, casi que tocándola en el 705 y una EMA 80 rechazada en nivel diario y vemos el descenso. ¿Qué puedo esperar yo para esta formación de un patrón muy claro que estoy viendo? Lo que pudiéramos estar teniendo en la libra de dólares simplemente un retroceso normal del mercado a nivel de 705 para poder continuar nuevamente la tendencia bajista. Ahora, ¿qué tal vez puede suceder? Y es algo que podemos estar yéndonos a favor de este patrón. Tenemos tal vez acá esta creación de un patrón muy importante para poder continuar la venta mucho más, digamos, favorable. ¿Qué tenemos acá? Vamos a marcar esta línea horizontal para que ustedes puedan observar esto. Y voy a utilizar el pincel. Fíjense, tenemos acá tal vez la formación de un hombro izquierdo, ¿verdad? Luego acá la alza, la formación de la cabeza y luego acá pudiéramos ver un descenso del precio para rebotar en la línea del cuello que se estaría formando y a su vez crearnos el hombro derecho, ¿verdad? Otra vez la continuación y de esto obviamente recordemos la teoría del hombro cabeza hombro, un retest y luego la venta según la medida que tenga el cuello de acá a acá a este nivel hasta el nivel de abajo. Obviamente esto es un patrón, muchachos, que se está dando en formación. No estoy diciendo que ya lo estoy observando, sino que se nos puede dar información y tal vez con esas medidas podemos estar esperando que, así como el Fibonacci nos dio una confluencia de una reversa, a ese punto del precio en el 705, tal vez en el precio podemos estar esperando que la libra dólar nos llegue más o menos a este nivel. Obviamente esto es un movimiento que se nos está dando información, todavía no se está formando, pero digamos, para aquellos que, digamos, trabajan con este punto, con estos patrones, ¿verdad? De acción del precio, tal vez pudiéramos estar esperándolo. Y en diario es bueno que nos los haya confirmado, porque así nosotros lo que podemos hacer es estirar, ¿verdad? Esta línea que está acá en diario, saber que el precio nos está respetando este nivel y saber que si nos quiebra esa área que nosotros tenemos acá, simplemente nos vamos en venta y sabiendo hasta qué punto nos podemos ir en venta. Es decir, tenemos favorable más o menos unos 208 pips en este mercado, que es muy importante confirmar ese quiebre de esa zona que nos está respetando muy claro, ¿verdad? Para poder continuar, porque si el mercado puede ser como una escalera, fíjense que aquí te respeta el escalón, sube este escalón, rompe este escalón y luego está tomando este escalón para volver a subir. Entonces, fíjate que en 4 horas la historia también es muy diferente. La historia en 4 horas es respeto por la EMA de 80 y por la EMA de 200. Es decir, una vez que estas se nos sean quebradas, nosotros podemos estar muy confirmados, muchachos, de verdad, en una buena operación para este par. Creo que es una de las que veo muy claras, ¿verdad? Una posición corta más o menos a este nivel, luego que te haya quebrado todo esto y manejar un stop loss
intermediario, yo recomendaría un stop loss intermediario de unos 45 a 50 pips. Yo sé que es muy largo, ¿verdad? Ese stop loss, pero la idea es que vamos a ir por unos grandes profits, como unos 200 pips más o menos. Eso es lo que yo recomendaría para este par de divisas, pero obviamente vamos a observarlo en una hora para ver cuál sería un punto de resistencia fuerte que el nivel del precio nos respetaría. Bueno, yo recomendaría, digamos, por recomendación, este nivel quedaría muy bueno a la altura, perdón, de la EMA de 200, un stop loss, más o menos, si usted abre la operación acá, serían unos 34 pips a la altura de la EMA de 80, sí sería unos 64 pips, ya sería mucho riesgo el que manejaríamos, pero la idea es estar esperando, muchachos, la confirmación del quiebre. Otra cosa también para poder confirmar este punto del quiebre es que podemos marcar una línea de tendencia al ras de todo este movimiento que se nos está creando. Cuando hay un rompimiento, nosotros ir a evaluar esa posibilidad. Así que muy atentos a este par, muchachos, durante las próximas horas. Espero que el movimiento les haya quedado un poco claro, y si tienen alguna duda, por favor, coméntenla para poder aclararla. Y vamos entonces para el USICAP, vamos a ir trabajándolo igual como lo hemos venido haciendo con los diferentes pares de divisa. Nos vamos al diario. Sí, Johan Hernández. Responde para Johan Hernández, sí. Es muy importante estar observando siempre los gráficos en diferentes temporalidades. Ya déjenme acomodarme un poquito para poder responderle ya. Ahora sí me logran escuchar. Bien, porque para responder lo que sería a la pregunta de Johan Hernández, siempre es recomendable analizar los gráficos de diferentes temporalidades. Y Hernán pregunta por qué se debe mirar en diferentes. Porque cuando nosotros los observamos a diferentes temporalidades, sabemos un poco el movimiento fuerte que tenemos. ¿Qué sucede cuando solamente nos fijamos en una hora o 4 horas y no nos vamos a lo que sería mínimo al diario? Porque no nos damos de cuenta. A ver, nosotros habíamos hablado la semana pasada de que el precio del oro tenía un hombro, cabeza, hombro hacia la alza, y veíamos que cada vez nos llevaba a niveles nuevos. Así que el oro llegó al nivel de los 17.40, el máximo, creo yo recordarlo, pero hasta ahí vemos que se desplomó. Ahí vemos como el precio del oro se ha desplomado. Pero ¿qué sucede? En diario, ¿verdad? Pudimos observar que cada vez nos iba rompiendo un nuevo nivel alcista. Más o menos, para los que pudieron aprovechar, fueron unos 1000 pips, más o menos, si no me equivoco. Es muy diferente estar observando una venta en una hora
porque tú simplemente lo que observas es que el precio está cayendo, pero no sabes hasta qué punto puede reversar. Entonces, ahí es cuando te vas a un diario, cuando te vas a un 4 horas de una mayor distancia que te da un movimiento mucho más claro en el mercado. Fíjate aquí en el USDCAP. En el USDCAP aquí te está dando un movimiento mucho más diferente. ¿Qué quería observar yo con el USDCAP? Tal vez buscar una reversa desde el punto del inicio donde el precio lo ha dado. Fíjese, como el precio en diario yo puedo observar el movimiento del impulso alcista. Este impulso alcista es mucho mayor, entonces este impulso alcista me crea a su vez este impulso bajista, que este a su vez me va a crear otro impulso alcista. Y es lo que yo quiero estar observando durante la semana, durante este mes, a ver si me va quebrando este nivel. ¿Por qué? Porque nos reversó en un nivel de 50. Ahora, si esto nos reversó en un nivel de 50, hay que ver que cumpla, digamos, con la proyección que el mismo Fibonacci nos acaba de trazar, porque si no, obviamente no está cumpliendo la tendencia y lo que sería es que hubiera un cambio muy diferente. Entonces, por eso es muy importante, muchachos, estar observando, porque hay movimientos que no observamos muy de cerca como lo podemos observar en una hora y 4 horas. Porque lo que es diario y 4 horas, a pesar de que son movimientos muy grandes, ¿verdad? Muy difíciles de completarse porque duran mucho tiempo, podemos observar movimientos como este. Fíjense que tenemos como tal en el precio del USDCAP. ¿Qué puedo observar yo? Bueno, primero voy a marcarle una línea de tendencia por la parte de abajo. Y luego que, o sea, más o menos lo que podemos indicar. No está bien formado, pero fíjense, tenemos acá un hombro izquierdo, tal vez hombro derecho, perdón, la cabeza, hombro derecho, más o menos lo que pudiéramos estar teniendo en cuenta. Obviamente no tiene una gran formación, pero a raíz de ello ya yo puedo hacer, digamos, una conclusión de que como no tiene una gran formación, tal vez lo voy a estar observando. Entonces, ¿qué sucede? Esto es un hombro, cabeza, hombro a la inversa. Entonces, cuando es a la inversa, es decir, que va hacia un punto alcista. Si va hacia un punto alcista, ya me está dando confirmación de que si el Fibonacci no cumplió con el punto de 50% y el precio más o menos disimuladamente me está marcando un hombro, cabeza, hombro hacia la alza, yo tengo dos señales para una compra, es decir, para estar observando las compras. ¿Cuáles serían lo que yo esperaría? Las confirmaciones, ya que estoy viendo unos pronósticos. Entonces, es muy diferente yo por haber observado este movimiento en una hora. Quiero darle el ejemplo. A ver, si me voy una hora, vamos a ver si puedo observar este movimiento. Fíjense acá, no lo puedo observar, es decir, tengo muchas cantidades de velas, ¿verdad? Y es muy difícil estar prestando la atención a un movimiento muy grande. Fíjense cuántas cantidades de velas hay aquí, que no es lo mismo que tú irte a diario a 4 horas, que tienes menos cantidad de velas y puedes observar un poco el movimiento mucho más claro. ¿Por qué? ¿Por qué te explico esto? Porque hay que entender un poco, muchachos, que tal vez ustedes ven una mecha acá, ¿verdad? En 4 horas también es una mecha. Ustedes pueden ver una vela acá, pero en 4 horas eso es una vela sólida, porque digamos cada 4 velitas de una hora es una sola vela de 4 horas. Entonces el movimiento es mucho más diferente, es decir, es un movimiento mucho más concreto y con una información mucho más sólida. ¿Por qué? Porque no es lo mismo registrar una información que se ha creado en una hora, tal vez en una hora hay, vamos a ponerle un ejemplo, hay 10 cadenas de fondos de inversiones invirtiendo. Y no es lo mismo tener una información de una vela de 4 horas, que es una vela donde en un periodo de 4 horas hay muchas más operaciones, ¿verdad? En esa vela que en una vela de una hora. Eso es, digamos, para que ustedes puedan tener un poco el ejemplo, porque es muy importante y porque yo utilizo, digamos, observar todo el mercado en diferentes temporalidades. Ok, me voy ahora a lo que sería una hora, porque si observamos, ¿verdad? Estamos esperando tal vez que esto se cumpla, pero vamos a observarlo muy de cerca. ¿Y qué quiero hacer? Simplemente para estar esperando este movimiento. Quiero trazar esta línea de tendencia en USDCAP muy importante. Eso sí lo voy a hacer en una hora, no lo estoy haciendo en otra temporalidad, porque es una tendencia pues mínima la que estoy viendo en una hora,
que nos está respetando. Fíjense cómo la está respetando. Sí es verdad que aquí hubo un quiebre, pero luego volvió a retomarla. Ahora, acá voy a hacer una resistencia y vamos a observar este mercado muy de cerca con estos patrones y con estos dibujos que le acabo de trazar. ¿Por qué? Tenemos esta línea de tendencia y vemos esta resistencia que el mercado nos ha respetado bastante tiempo. Fíjense, aquí nos respetó prácticamente un triple techo, bajó, volvió a subir, bajó, volvió a subir, está subiendo, pero aquí vemos que nos está rechazando, es decir, apenas nos tocó, está rechazando. Todavía quedan unos 20 minutos de esta hora, así que no sabemos si verdaderamente va a rechazar o va a continuar con la tendencia alcista. Entonces, hay que tener esto muy en cuenta. Si el precio no rechaza este nivel o por lo contrario hay un quiebre de la línea de tendencia, ¿verdad? Que es el que tal vez estaríamos esperando para continuar, ¿verdad? Ese punto más o menos sería esta área. Pero ¿qué sucede con aquel hombro, cabeza, hombro que estábamos evaluando? ¿Cómo se puede cumplir esto? Obviamente se puede cumplir si el movimiento nos quiebra por la zona de arriba. Fíjense que tenemos, digamos, dos movimientos muy claros y con dos confirmaciones muy claras. Una, ¿verdad? Y la otra tienen que conllevar a un rompimiento tanto de una resistencia y el otro tanto de una línea de tendencia para poder observar y evaluar esa área. Ahora, ¿qué hago yo? Lo que hago yo cuando veo esto, ¿verdad? Este tipo de movimientos, me voy a lo que sería RSI para observar cómo está la fuerza de este mercado. Y fíjense que la fuerza de este mercado me indica que está en un nivel de venta, perdón, está en un nivel de compra cada vez mucho más fuerte. ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, me marco este punto del precio acá, ¿verdad? Para estar observándolo. Fíjense, aquí está en este punto. ¿Qué puede hacer el precio? Más o menos la indicación que puedo tener en cuenta, que el precio está subiendo. ¿Qué sucede acá? Si el precio nos baja y nos toca esta línea de tendencia y toca también la del RSI y lo contrario, hay un rebote, ¿verdad? Y este rebote nuevamente nos da para romper esta resistencia, estamos confirmados ante una compra. Si no, si hay un rechazo, obviamente hay que evaluar hasta qué punto el precio puede descender. Yo recomendaría que tal vez el precio, más o menos, en caso de que nos dé una venta, puede estar bajando a los 38,565, más o menos un nivel de take profit final. Y por lo contrario, en el UC Cap, esto hay que evaluarlo muy de cerca porque estaríamos hablando de que el dólar americano cada vez se fortaleciera mucho más con respecto al dólar canadiense, ¿verdad? Y esto obviamente hay que observarlo desde un punto de vista quién está mucho mejor parado con respecto a esta crisis sanitaria y esta crisis, digamos, epidemiológica en cuanto a lo que es esta pandemia, y hay que observarla ya de un punto de vista no tanto económico, sino un punto de vista de quién está un poco más fortalecido y quién le está haciendo mucho más de frente a esta pérdida de economía, de este colapso económico que está ocasionando esta enfermedad. Bien, entonces esa sería, digamos, las proyecciones que tenemos para el UC Cap. Si tenemos alguna pregunta, muchachos, pregúntenmela para poder resolverla. Vamos a irnos con el oro. El oro, sí es verdad que pues estábamos hablando de la posibilidad de que el precio nos llegase hacia el punto de más o menos 18.30. No lo logró, digamos, en una forma tan rápida, y yo sé, pero por lo menos llegó a los 17.37. Esto es lo que yo les digo, muchachos, que estábamos observando en temporalidades diarias. Miren en la cabeza, el hombro derecho, cómo lo cumple aquí el retesteo y cómo nos da un profit más o menos de unos 1000 pips. Perdón, pero quiero que vean otra vez para responderle la pregunta. Fíjense que ese movimiento nosotros no lo pudimos observar en una hora, porque en una hora es difícil entenderlo porque son muchos, son muchas velas, ¿verdad?
entonces no tenemos una dirección clara. Ahora, si nosotros nos vamos a una temporalidad mucho más diferente, con menos velas, tal vez podemos ver otro movimiento muy claro. Bien, espero que te haya quedado claro, Johan. Sí, no, la idea de eso es que no tienes que dejar la operación mucho más tiempo, sino que te estás, digamos, predeterminando a entender cuáles van a ser los movimientos que te vas a encontrar en el camino. ¿Me entiendes? Porque en una hora son movimientos rápidos, son movimientos que son para entradas, pero para poder analizar, digamos, un ejemplo, cuando tú vas a un lugar en tu carro, ¿verdad? Y tú te montas en tu carro y tú quieres ir, digamos, hacia el parque. Tú tienes que utilizar el Google Maps. ¿Por qué? Porque tú simplemente con tus ojos, tú solamente ves una calle que te puede indicar llegar y lo vas viendo, tienes que pasar por calles. Al cambio, el Google Maps lo que te muestra es cuáles son esos caminos que tú vas a tener que observar. Entonces, fíjate que las temporalidades diarias y 4 horas hacen una función como un GPS, es decir, ellos te muestran, ¿verdad?, un mapa mucho más grande que el que tú estás viendo con tus ojos naturales. Entonces, por eso es importante observar el diario y el 4 horas. ¿Qué tenemos con respecto al oro? Yo todavía sigo muy atento a lo que sería una compra en este par de divisas. No es de esperarse que el precio lo haga para volver a retomar zona de oferta y demanda, para volver a rompernos ese máximo. Tal vez lo pueda hacer como no lo puede hacer. Apenas en una hora nos está quebrando lo que sería los está llegando a lo que sería la M80, M200, pero fíjense que está rebotando en el nivel de 16.76, es decir, aquí nos rebotó y nos dio al 16.86. ¿Qué podemos esperar en este punto del precio? Y voy a estar marcándolo, así que esto es un par exótico. Tengan mucho cuidado para las personas que lo operan a un bajo stop loss siempre, y recuerden operar si de verdaderamente conocen un poco el movimiento y si también tienen el capital suficiente para perderlo. Y obviamente no van a perder un capital. Ay, no, porque lo quise intentar. Obviamente no vamos a hacer un poco, digamos, vamos a ponerle la palabra con todo respeto un poco pendejo, a meter una operación en el oro y ponerle unos 30 pips de stock loss, sabiendo que esos 30 pips no los puede tocar en menos de 10 minutos. O sea, hay que saber por qué queremos, digamos, invertir y por qué queremos arriesgar nuestro dinero. Bien, tenemos con respecto al oro que nos descendió, vuelve y rebota y vuelve a estar en esta área. Entonces, ¿qué podemos observar en el oro? Y lo vamos a estar observando por estos niveles en el precio. Que vemos que el precio subió, ¿verdad? De aquí hubo un doble techo que nos quebró, pero fíjense que igual, digamos que el área o digamos el punto donde una reversa en el mercado pudiese estar dándose sería cuando nos quiebre el nivel de 16.73, porque es el nivel donde el precio empezó a subir. Entonces tal vez no nos demos de cuenta de que esto está ya en una tendencia alcista, bajista, perdón, sino que por lo contrario, el precio del oro simplemente lo que está en un reversa, en una reversa normal para continuar su tendencia alcista, porque no podemos, digamos, ignorar, ¿verdad?, todo este movimiento fuerte que el precio nos marcó desde acá hasta arriba, con un simple retroceso que el precio nos marcó de aquí abajo, donde puede estar esperándose para una reentrada para continuar la compra, ¿verdad? Obviamente, si ya nos rechaza lo que es el nivel de 16.73, es otra cosa muy diferente. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, mis proyecciones para este par de divisa, perdón, para este commodity del oro? Lo que esperaría yo, en este caso, luego de que nos quiebre la M80, tal vez sería un contacto nuevamente con la EMA de 80. Es muy esperado este contacto. Y luego de la EMA 80, tal vez esperar un retest a ese nivel para entrarle en una compra más o menos a este nivel. Vamos a marcar una línea horizontal indicando que es la EMA 80. ¿Verdad? Y en caso
caso contrario, supongamos, fíjense como aquí en una hora nos quebró la línea, perdón, cómo nos negó la sobreventa, fíjense el nivel de 29.98 y llegó al nivel de 51 y fíjense que ya nos está dando un rechazo. Esto es algo muy importante también que tenemos que tener en cuenta. Fíjense que aquí el precio nos respeta muy en serio lo que es este nivel. Fíjense cómo el precio nos respeta. Entonces, ¿qué sucede cuando en fuerza y cuando en RSI el precio nos respeta y, y nos niega, digamos, quebrar o querer rebotar? Hay que irnos hacia la otra dirección o lo mejor es esperar. ¿Por qué? Porque a veces nosotros cuando, digamos, yo estoy esperando tal vez una compra, entonces cuando no veo la compra, yo me meto en una venta. Entonces cuando apenas se dio la venta, oh sí, estoy contento, pero de repente, cuando observo esa venta, lo que hizo fue darme ganancia por 10 minutos y de repente se va la compra. Entonces, lo mejor es esperar las confirmaciones. Yo tal vez veo esto en el mercado porque nos llega a rebotar lo que es la EMA de 80, pero sí que también podemos estar intentando operar de esta forma. Fíjense que ya nos dio unas velas bastante alcistas. Podemos esperar que este punto en el precio, que es como una tipo resistencia, ¿verdad? Que nos está dando, ¿verdad? Vemos que la quebró, vuelve y la quiebra por la zona arriba y nos está dando como un repunteo a este nivel de la EMA de 200 que la quebró y nuevamente la está dando a quebrar, pero hacia la dirección alcista, es decir, para estar sobre ella y no por debajo de ella, que nos indican movimientos alcistas. ¿Qué podemos esperar en este punto? Fíjense cómo la mecha nos está recogiendo. Cuando el nivel del precio nos quiebre el nivel de 55, es decir, que nos aumente la fuerza, podemos estar mucho más confirmados y podemos tener mucha más confluencia de que esa, digamos, esa operación en el sentido para la compra está muy, digamos, muy asertiva. Estamos muy confiados en nuestras operaciones porque la fuerza está, digamos, en dirección a nuestra operación. En caso de que haya un rechazo, lo mejor es esperar al mercado. Bien, muchachos, hasta aquí llegamos con el análisis de hoy. Espero que mañana igual estén a la misma hora, a las 7 de la mañana. Espero haberles, sí que analizamos pocos pares de divisa, pero lo hicimos, digamos, de una forma muy general, muy explícita, muy detallada, para que ustedes pudieran entender mucho cómo está el movimiento del dólar americano. Recuerden que, como estábamos explicando al principio de la clase, cuando nosotros estamos enfermos, ¿verdad? Y se nos da un medicamento, eso lo que hace es, hay medicamentos que te curan el dolor y hay medicamentos que te alivian el dolor por pocos momentos. Entonces, tal vez el dólar americano, ¿verdad? Está, digamos, tal vez tiene mucho dolor, tiene, sí, igual. Hernán, vamos igual a la misma hora a las 7 de la mañana. Bueno, con este mismo siempre lo enviamos de nuevo, pero más o menos colocamos siempre la misma ID de Zoom, así que lo mejor es que estar observando el Telegram, ¿verdad? De Hola Forex TV, que siempre lo pasamos 6:30, 6:40 de la mañana, 30 minutos o 20 minutos antes, siempre pasamos el link. Entonces, fíjense que el dólar americano tal vez esté, digamos, con esos dolores de la economía, para poner un ejemplo metafórico. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la Reserva Federal inyecta, ¿verdad?, dinero a las empresas, inyecta dinero a los ciudadanos, eso lo que hace es aliviar, pero eso no va a curar el dolor, porque ese dinero, ¿quién lo va a reponer? O sea, ¿quién repone ese dinero? Es como, por ejemplo, lo que está pasando en El Salvador, que la gente dice que es muy buena la elección del presidente de El Salvador por pagar los gastos y todo. Está bien, yo felicito al presidente, pero eso va a aliviar, digamos, al pueblo o va a aliviar a la economía de esa crisis, ¿verdad?, que se está viviendo por esta enfermedad. Pero eso no va a curar del todo, ¿sí me entiendes? Igual ese dinero de un plazo de 2 a 3 años, la gente va a pagar ese dinero. Por ejemplo, si le regalaron, bueno, los $300 que le regalaron, dijo el presidente que eso corría por el ingreso a la nación, pero supongamos que usted no pagó luz durante 3 meses. Si no pagó luz durante 3 meses, esos 3 meses, si fueron, digamos, $80, lo van a dividir 80 entre 3 años. Entonces, usted va a pagar en el recibo de luz $100, por ejemplo, de esta luz de este mes que ya va a pagar, pero $2 de aquellos meses que estuvo en cuarentena. O sea, es decir, que le han aliviado
la carga, pero igual, digamos, el daño de la economía está ahí. Y otra cosa es que los gobiernos y los bancos centrales estén haciendo las cosas y estén haciendo gestiones y estén haciendo trabajos para poder aliviar un poco y que la economía no se vea tan devastada. Bien,